se sujeta a ti. Fuente de vida eres tú, de verdad y de amor. Todo se sustenta en ti, mi
bonitas alabanzas, qué bonito tiempo, gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gloria a Dios, yo también estoy bien bendecido. El hecho de estar junto con ustedes para mí es un gran honor, un privilegio y es una gran alegría, es como una fiesta. Gloria a Dios. El estudio de hoy, hermanitos de mi corazón y de mi vida, es en Gálatas, en el capítulo 3 y en los versículos del 11 y el 12. En esos dos versículos, obviamente estamos todavía en el mismo contexto que es que no podemos ser salvos, no podemos alcanzar salvación, ganarla, comprarla o algo así por nuestros propios méritos. Y tenemos que depender de la fe, depender de la gracia de Dios, porque nuestras obras, digamos que alguno de ustedes fuera el hombre o la mujer perfecta, que nunca falla, que no peca, que no piensa nada malo, todavía eso no le conseguiría el cielo, porque la salvación es un regalo tan grande, es una cosa tan enorme, es la vida eterna, dice en el Salmos 16:11, que a su diestra hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Ni siquiera nos podemos imaginar que realmente es el lugar que el Señor quiere para nosotros frente a Él. Si es como la alegría mayor que tengas en toda la vida y luego nunca termina. Ese es maravilloso, es un lugar increíble. Entonces Dios dice que no lo podemos ganar, que sí, que no importa qué hagamos, no podemos ganarlo. La ley es los 10 mandamientos, digamos que después los judíos, los rabinos, hicieron 613 leyes. Y eso, hermano, solamente digamos que para nosotros lo que nos debe de guiar tantas leyes, aún los 10 mandamientos, es entender que eso sería la voluntad de Dios, porque no podemos quitar la ley, digamos, nosotros no estamos obligados, no tenemos no tenemos la promesa, ahí le va, no tenemos la promesa de que si cumplimos la ley vamos a ser salvos, no tenemos esa promesa. Pero cumplir la ley entonces no nos daría el reino de Dios. No podemos quitar la ley porque la ley es la manifestación del carácter de Dios. Y esa es la santidad que Dios tiene. Entonces no podemos quitarla porque entonces tendríamos que quitar a Dios del medio y Él es el que da la ley. Sí, pero entonces ahora podemos conocer la santidad que Dios tiene y lo imposible para nosotros, que es, digamos, ponernos a nivel de Él teniendo esa santidad. ¿Se entiende eso? Sí, entonces una vez que entendemos que la ley se debe de quedar ahí porque ese es quien Dios es y lo que Él exige, digamos, para estar en su presencia, y no podemos cumplirla por ningún motivo, aparte no hay promesa de que si la cumples, ese es el problema. Cuando alguien cree que hay promesa de cumplir la ley, lo hace en vano. Sí, porque no puede cumplir la ley es imposible de cumplirse. Entonces la Biblia dice en el versículo anterior a esto, el que quiera cumplir con la ley se queda en maldición porque no va a poder, pues, no va a poder nunca llegar a cumplir la ley. Entonces su esfuerzo por cumplirlo, de acuerdo a Dios y de acuerdo a lo que sabemos nosotros bíblicamente, o de acuerdo a Dios punto y aparte, es no poder cumplirla. Nosotros no somos tan santos como para cumplirla, entonces nuestro esfuerzo se nos quedaría, digamos, a la mitad y quedaríamos en muerte. Porque por no poder cumplir la ley. Ahora, les digo todo esto y lo hago en este énfasis porque Dios nos dice que la salvación no nos viene pues por cumplir la ley, nos viene por su gracia, y esto es por creer en Jesús. Sí, y se oye como que es muy pequeño, pero ¿cómo es posible un regalo tan enorme? Bueno, Dios dice que si crees, entonces tienes salvación. Y nosotros no debemos oír al mundo, no debemos oír a nuestra congregación, digamos a los líderes, a nuestras denominaciones. A este punto, ¿qué dice Dios? Quien tiene la salvación y deja entrar al que haga lo que Él dice, ¿sí o no? ¿Ah? Si Él dice, el que tenga un dedo en la mano puede entrar al cielo, entonces levantamos nuestro dedo, ¿verdad que sí? Porque Él es el que va a dejarnos entrar al cielo. Si Él dice es por fe, entonces es por fe. El problema, que digamos que se los digo ahorita y es bien sencillo, pues por fe vamos. El problema aquí es que la gente no nos ha gustado eso, pues. Decimos, no, es que yo tengo que hacer algo. No, es que yo tengo que vestirme de esta forma. No, es que yo tengo que orar día y noche, tengo que aprender memoria, tengo que limpiar la iglesia, queremos hacer algo porque queremos tener algún mérito. Eso es contrario a Dios porque Dios nos dice, es por fe, nomás no tienes que hacer nada, es por fe. Pero nosotros nos aferramos a hacer algo porque queremos un mérito. Sí, y somos desobedientes.
Sí, porque si fuéramos obedientes y dóciles, por sencillo que se oiga, si el dueño del cielo dice es por fe, entonces es por fe, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no, no queremos eso, no queremos algo tan sencillo. Y de eso se trata este punto, el punto de versículos 11 y 12. Los voy a leer antes de irme al resumen y todo esto, para que ya entremos de una vez con el plan que Dios tiene. Dice en Gálatas 3 del 11 y 12, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sí, un versículo, si se fijan, está como remachando el punto, el Señor Dios nuestro, ¿sí? Digamos que no importa qué dije yo ahorita, pero Dios dice, nadie puede ser salvo por la ley. Es claro, porque el justo, ¿sí? El que es justificado delante de Dios es solo por la fe. Eso dice allí. El justo por la fe vivirá, de ninguna otra forma. El 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto significa también que alguien que diga, oh, yo creo en la ley, no es suficiente, porque la ley es para cumplir la ley. Esto sería, la ley son obras. Si nosotros, como ya dije hace ratito, si nosotros oímos que son 613 leyes y que la ley de Moisés, ¿sí? Lo cual no estamos bajo esto, bajo este yugo, dice la Biblia, pero entonces, ¿qué significaría para el día de hoy, para nosotros? Sería esto. Nosotros no somos salvos por nuestro esfuerzo, no son nuestras obras, nuestro conocimiento, no es el cumplir. Si nosotros no entendemos eso, ¿sí? En el cumplimiento, en el esfuerzo por la ley, esto sería en el esfuerzo por la voluntad de Dios, nos quedaríamos cortos. Y dice acá, otra vez, en el 12, y la ley no es por fe. Esto es, no es creer la ley, no es entender cuál es la voluntad de Dios, que sería por fe. No, ahí dice, es por hacer. Y la ley no es por fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto es, si alguien llegara a cumplir la perfecta voluntad de Dios de día y de noche eternamente, entonces viviría. Lo cual Dios dice no puede ser. Ningún hombre puede hacerlo. Sí, porque la ley no es por fe, es por cumplirla. Entonces, lo que nos queda es la fe. La fe, la cual Dios dice, este es mi hijo al quien yo envié porque tanto los amo. El que sea que crea en él no se pierda, mas tenga absolutamente toda la vida eterna, toda la salvación completa, no falta nada. El que crea cumple con todo y es perfecto en mi presencia. Gloria a Dios. Se los prometo que si entendimos esto ya nos podemos ir a la casa. Eso es todo lo que tenía. Pero vamos a ver qué puse acá. Resumen del versículo 10. Que el versículo 10 era este. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios dice que quien no cumpla con toda la ley morirá maldecido. Y la ley nos es imposible pues de cumplir. La ley de Dios no es de oírla, sino de hacerla constante. Y si no vivimos haciéndola, entonces estamos en un estado de maldición. Por eso en la ley no hay y no puede haber salvación. Solamente Dios abrió la puerta de la fe en la cual sí tenemos salvación. Entonces no es el camino las obras, no es el camino cumplir, es el camino la fe. Y así comenzamos vamos a hacer una oración. Dios maravilloso, ayúdanos pues para que esto tan sencillo, Señor, lo cual si fuera la primera vez que le hemos oído diríamos, entonces no hay nada más que hablar, es la fe, punto y aparte. Pero han pasado 2000 años y más, 2020 años, desde que viniste, Señor. Y algo tan sencillo lo hemos transformado en un caso imposible. Las gentes, las iglesias, los líderes
hemos quitado esta simpleza de la verdad gloriosa y hemos transformado nuestras iglesias en lugares legalistas, llenos de reglas, de regulaciones, de vestimentas, de cultura. Así tiene que ser, depende en donde estés en el mundo. Dios maravilloso, ayúdanos para que nosotros no nos olvidemos de todo lo que los hombres han aumentado a la fe que es que nos da la salvación. No es la fe más esto y más aquello, es la fe en Jesús, punto final. Dios maravilloso, danos este entendimiento, ayúdanos para que lo entendamos cándidamente hoy. En el nombre de Jesús sea, amén. Introducción a los 2 versículos dice así, ¿qué dice Dios que quita el pecado del hombre? Si nosotros simplemente tuviéramos, digamos, la valentía y la honestidad de buscar en la Biblia así, después de todo lo que la gente hace, después de todos los sacrificios y ritos y ayunos y regulaciones y códigos de vestimenta y todo lo que la gente ha impuesto, las dietas, guardar los días, todo eso. Si te devuelves a donde estabas primero y dices, ok, ¿qué Dios dice que necesitamos para que Él nos quite el pecado? ¿Qué ocupamos? Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? O sea, que él quita el pecado del mundo. David decía, dichosos los que ante su presencia Dios les quite el pecado, que sería por su gracia. Nadie vamos a llegar a merecer que Dios nos quite el pecado. Ese sería contrario a que Él vino del cielo. Él vino del cielo porque no podíamos quitarnos el pecado. Si no, entonces hubiera dejado que hiciéramos lo que se ocupaba para ser salvos sin tener que venir. No hay otra opción. Por eso vino, es tan grande. Él dejó su trono para venir a padecer increíblemente por nosotros, los que no entendíamos nada. Dice Romanos 5:8, murió por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Porque ninguno lo merecemos, aún ahorita que a lo mejor podemos decir, no, es que ya soy tan santo, porque ya tengo tanto tiempo en el evangelio. Sí, todavía ahorita estamos en el lugar mismo de antes, porque somos los mismos pecadores sin poder llegar a tener salvación por nuestras obras, por nuestros méritos. Entonces, si Jesús dejó su trono y vino a morir por nosotros, porque esa era la única forma de salvación que existe, ¿por qué no creerlo y luego ser felices? Porque Él nos salvó. ¿Por qué tenemos que montarnos en el caballo de las obras cuando está la silla del descanso en Cristo Jesús? ¿Qué dice Dios que quita el pecado del hombre? Yo puse acá sugerencias. Nuestra obediencia, nuestra santidad, la humildad, la sabiduría. ¿Qué será lo que Dios exige para que nos quite el pecado? Dios dice que es por fe. Confiar que su sangre es el único medio, porque la muerte es lo que paga nuestro pecado. Sí, dice Romanos 6:23, el pago del pecado es muerte. Entonces, no hay otra forma. Nosotros no nos podemos quitar el pecado por ningún motivo. Y el precio del pecado que tenemos es muerte. Esto es, porque tú pecaste un día en tu vida, obtuviste la deuda de muerte, estás sentenciado a muerte. Entonces vino Jesús del cielo, dejando su trono, y luego toma tu problema y va y muere en tu lugar y te quita el pecado y la deuda. Y encima te dice que vas a estar en un lugar en donde no hay muerte, te asegura, es más, te confirma, eso es lo que es. En donde no hay muerte, no hay angustia, no hay dolor, no hay pecado. En el cielo no hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Por lo que Él hizo en la cruz. Él te quita el pecado y por gracia también te da vida eterna en su presencia. Dios deja libre de culpa al que cree. La palabra, me gustaría que le pusiéramos atención, es tan hermoso, la mera verdad. En el versículo 12 dice, y la ley no es de fe, ¿sí? La ley es para cumplir. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mira lo que dice el 11. Ese 12 ahí está, pero mira lo que dice el 11. Estamos leyendo los dos. ¿Okay?
11 y 12 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Punto y aparte. Y luego dice, es evidente, porque el justo por la ley vivirá. Este vivirá, no sé si lo puse acá, pero de una vez se lo voy a decir. Este vivirá, dice, porque el justo por la ley vivirá. Este vivirá es esto, ahí te va. Es como cuando, no sé si ustedes vieron la película de, ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Que pelean en medio de un coliseo, ¿cómo se llama esa? El gladiador, ¿se acuerdan de esa? ¿Verdad? Y luego están peleando ahí los gladiadores y luego al final, cuando ya uno va a matar al otro, está el rey acá arriba, ¿verdad? Y luego dice, si dice así, entonces matarile, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero si dice así, vivirá. Si esto es, Dios no nos está así, en este punto, si el que tenga fe, simplemente, sí, no es que ganó vida eterna. No ganó vida eterna. Él es el juez y él dice aquí, el que tenga fe, vivirá. Es una decisión que él toma sin base a tus obras. Sin base a tus obras, sin base a tu esfuerzo, sin base a tu mérito. Él dice, el que tenga fe, vivirá. Esa es digamos, la forma que está aquí escrita. Porque el que tenga fe por la gracia de Dios, vive. Gloria a Dios. Dios maravilloso, dirígenos en este estudio. Ayúdanos a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer otra vez los versículos. Voy a leer el versículo 11. Y vamos a estudiar ese. Ahí va. Dice el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, la ley indiscutiblemente habla de hacer obras. Yo creo ya quedó esto bien claro. ¿Qué es la ley? Hacer obras, es cumplirlas, es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Lo cual es maravilloso, eso tenemos que hacer porque somos salvos. ¿Verdad que sí? No para llegar a ser salvos. Entonces, no es algo leve, es algo súper importante que tenemos que aprender porque cuando yo digo no es por obras, no tenemos que hacer las obras no son lo que Dios quiere para ser salvos. Dios no quiere eso. Sí, porque la salvación nos viene por la gracia de Dios, por creer en Jesucristo, punto y aparte. Una vez que tú eres de Dios, el Espíritu Santo está en ti, te posee, y ahora tú das los frutos del Espíritu, que es no caer en pecado, que es agradar a Dios, que es servirlo, conocer su voluntad y hacerla, no para llegar al cielo, pero porque eres del cielo, porque le perteneces a Dios, y ahora, dice la Biblia, que ahora tu vida manifiesta las obras de Dios. Todo lo que hagas es para la gloria de Él. No para la gloria tuya o por tu mérito, que era lo que la gente está haciendo. Ojalá se entienda todo esto. No es por fe en la ley, sino por hacer las obras. No es por la fe en la ley, sino que hacer las obras de la ley es lo que incluye salvación por la ley. Hacer las obras, cumplir con la ley. Y yo diría que esto debe de ser importante, de que lo oigamos una y otra vez hasta que lo aprendamos y lo podamos enseñar. Sí, porque a lo mejor usted puede decir, pero es que el pastor va tan despacito que cada domingo es lo mismo. Sí, pero si Dios lo puso ahí tantas veces, aparte, ahí le va, en Romanos 15:4, dice que lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Entonces, ahí mismo dice que si nosotros tenemos que oír una y otra vez, Pablo lo repite otras veces, yo no me canso de decirles lo mismo, de enseñarles lo mismo. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos bien facilongos para olvidar la verdad y luego para continuar haciendo lo que creemos o lo que creemos que es mejor. Sí, cuando Dios es súper claro, nosotros no podemos ser salvos por cumplir, tenemos que ser salvos por la fe. Otra de las cosas que tal vez ahorita mismo tengo que decir es de que cuando tú ves una clase si lo tomamos así bien a la ligera y decimos, ok, pues el pastor dijo que no teníamos que hacer obras, ¿verdad? Y pues, a lo mejor es su opinión o yo sabré lo que hago, ¿verdad? A lo mejor yo hago poquitas obras, de todos modos quiero sentirme que tengo santidad o algo. El problema aquí es de que cuando Dios expone que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, acuérdense ustedes, ese es el evangelio. Entonces, querer ser salvos, que sería imponer, inventar, creer que hay otra forma de salvación, creer que hay otro evangelio. Entonces, Dios me considera a mí su contra.
anatema, maldito. Entonces es bien grande y bien importante que entendamos que es por fe en Cristo Jesús, nada más. Tenemos que aprender esto y luego tenemos que encontrar la forma en lo que aprendiste de enseñarle eso a otras personas, a tus hijos, al vecino. Si tienes que tener la capacidad en el Espíritu Santo de aprender esto, que es tan sencillo, y poder explicárselo a otro. Porque nos es necesario aprender que vivir en santidad, agradando a Dios con nuestra vida diaria, sirviéndole y adorándole y obedeciéndole, sumisos y fieles a su palabra, no se toma como hacer obras, sino que eso es exactamente como se ve uno que por la fe ha sido perdonado. Jesús purificó su alma de esta persona, sin las obras, por la fe, purificó su alma, rescatándolo de las garras del demonio, sin que el pecador tuviera que hacer nada. Pues no, este pecador no se pudo escapar por su esfuerzo, pero por fe en quien llamó a toda la creación a existir y quien él mismo dice ser el Todopoderoso. Tu fuerza o su fuerza. El poder del hombre es igual a no poder. El poder del hombre es igual a no poder. El título del estudio yo le puse, obras es tu poder. Fe es el poder de Dios. Entonces, ¿de qué es mejor depender? ¿Del poder del hombre, que es igual a nada? ¿O del poder de Dios, que es la fe? Si las obras, nuestra actitud, no nos llevan a ningún lado. Para ser salvos, estoy diciendo. Una vez que eres salvo, entonces dejas que el Espíritu Santo te posea y luego Él te lleva en sus obras y en su majestad. Y luego si tú le eres dócil y humilde y servicial y sumiso, entonces Él te usa en grandes formas. Sí, yo digo una cosa y se los prometo que con todo mi corazón lo digo. Todos nosotros, tenemos una gran responsabilidad antes que con alguien más en nuestras casas, con nuestros hijos. Sí, nuestros hijos son los primeros que ven cómo vivimos. Ellos son testigos de nuestras vidas y de nuestra fe, primeramente antes que nadie. Entonces, nuestra responsabilidad es para con ellos. Nuestra actitud, nuestra forma de evangelizar, de predicar, de pensar, de vivir, primeramente lo ven ellos. Y yo le voy a decir algo. Ellos son el reflejo de nosotros. Cuando nuestros hijos crecen y tienen 18, 20 años, y ellos toman sus propias decisiones, cuando usted hizo lo correcto, no se sienta fracasado cuando su hijo está en la cárcel o se volvió gay o lo que sea. Porque usted hizo lo que usted pudo hacer, ¿verdad? Lo que usted debía de hacer. Entonces, me refiero a esto. Si usted sabe que su primera responsabilidad como cristiano es su esposa, su esposo, sus hijos, entonces ponga énfasis allí. Aprenda todo esto y enséñelo en su vida normal, en su vida cotidiana. Y si esas personas no entendieron y no quisieron y sus hijos se rebelaron todos y su esposo se fue con otra o su esposa se fue con otro y usted se quedó haciendo el esfuerzo de seguir a Dios, quédese muy contento porque usted tiene que entender después de todo esto que nadie le hizo caso, que usted se esforzó pero no llegó a ningún lado. Usted no se puede culpar de que ellos no hayan entendido, porque entonces tendríamos que culpar también a Jesús por culpa de Judas. Amén. Entonces no podemos vivir deprimidos porque uno de los hijos se nos fue, pero sí tenemos la responsabilidad primera con ellos y con nuestra esposa y con nuestro esposo. Amén. Pues la vida del hombre, sí, el poder del hombre es igual a no poder. La vida del hombre, de hecho, dice la Escritura, es tan diminuta aquí en este mundo. Nacimos ayer y hoy lo descubrimos y mañana morimos. Sí, es tan chica, te los prometo. Yo he sido testigo de personas que yo he conocido y que he querido tanto de mi edad y estoy tan joven, pues, ¿verdad? Que ya no están conmigo y yo estuve con ellos y platicamos y reímos y todo eso y se murieron. Y me siento ya privilegiado porque ya llegué a mis 32 años y todavía estoy vivo. No, 52 para que vean, no, sin exagerar. Sí, pero
La cosa es de que somos privilegiados por tener el momento que tenemos ahorita. Hay que disfrutarlo a lo máximo adorando a Dios, hermanos, porque la vida es absolutamente corta. Mira, dice la Biblia en Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida del hombre. Como un vapor, sale de la tierra y luego ahí está el vapor y luego se esfuma. Tenemos, sí, yo no sé, yo lo pienso esto, sí, especialmente cuando estoy, digamos que en una discusión con mi esposa o que regañé a mis hijos por algo, lo que sea, y luego ya después del ratito de que ya estuvo ahí medio intenso, yo digo, ¿qué me gano con seguir enojado? ¿Qué me gano con torcerle la boca a mi esposa o con seguir haciendo eso? Cuando mi vida es tan corta, pues, ¿cómo voy a desaprovechar el momento de estar contento en la vida que Dios me dio, aunque sea por minutos? No puede ser, pues. Sí, la vida tiene tantas altas y bajas y hay tragedias y a veces te corren del trabajo y a veces llegas, no sé, a veces llegas de tu casa cansado y no hay comida o tus hijos llegan bien tarde o lo que sea, pero todavía tienes responsabilidad, yo sé, y todo esto. Sí, pero tenemos que buscar la forma de disfrutar el tiempo que Dios te da de vida ahorita. Ahí te va, porque Él te lo está regalando. Si no te lo estás ganando de ninguna forma. Sí, el otro día alguien me dijo, alguien que no cree en Dios, pero estaba diciendo que el sol sale cada mañana, y me gustó eso. Pero luego dijo, haya Dios o no. Yo, no. Oh. Te voy a decir, Dios prometió que el sol iba a salir todos los días. Si Él no lo haya hecho, el sol no sale, se va de allí, se esfuma. Él lo puso donde está, a hacer lo que tiene que hacer. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Las células, los átomos están detenidos porque Dios los tiene ahí. Si nosotros somos tan mal agradecidos y luego no vivimos tan felices cuando Dios nos está proveyendo ese momento de vida invaluable que tenemos. Entonces, pues, es por fe. Pensemos juntos en esto. Dios dice que o es por fe, por su gracia, o vives en maldición. Quien crea que puede recibir justificación, que es salvación, por algo que no sea por fe en Jesús, ha torcido el evangelio y es anatema. De acuerdo a Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, esto es uno de los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, maldito sea. Sí, y aquí todos podemos decir amén y amén. Sí, pero de todos modos, cuando estamos escuchando que tienes que ser bien bueno y que tienes que portarte bien y que tienes que orar y no echar mentiras y todas esas cosas que son buenas para el salvo, ¿sí? Todavía queremos una clase de que es egoísmo, es vanidad, ¿sí? Que queremos todavía tener el mérito para llegar a tener salvación. Nosotros no vamos al cielo por nuestras obras, sí, porque si pensamos que podemos, entonces ahí mismo estamos siendo anatemas. Sí, es tan grande el problema porque todos los humanos tenemos todas las religiones es pórtate bien, haz bien para que te vaya bien. Pórtate bien con la gente. Si la Biblia dice, cree en Cristo Jesús, punto y aparte. O sea, el gran cambio, o sea, es que si no entendemos todo es, cree en Cristo Jesús y luego ya serás salvo. Y todos los demás que se dicen que te portes bien para que seas salvo, para que vayas al cielo, lo cual nadie ofrece, porque ninguna otra persona ofrece el cielo, ni salvación de nada, ni vida eterna, mucho menos, porque ninguno la ha tenido. Pero Jesús, que resucitó de los muertos, nos promete vida eterna por creer en Él. Cuando ya eres salvo, entonces das evidencia de eso. Hay frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Una vez que tú eres de Él, entonces vives santamente, no para llegar a Él, pero porque de Él eres, punto. Dice en el 1 Corintios 15, del 2 al 3, que es el Evangelio, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿Cómo Dios te quita el pecado? Con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Lo crees? No tienes pecado. No tienes pecado. Dice Dios en las Santas Escrituras que no hay otra forma para obtener salvación
que la fe en Cristo Jesús. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se ponga el sombrero y el mérito y venga ante Dios y diga, viste Dios, qué santo soy, qué cumplidor soy. Dice, para que nadie se gloríe. La salvación viene por creer en Cristo Jesús. Las obras conllevan un mérito propio. La fe recalca, apunta, declara que todo el mérito para nuestra justificación es de Cristo Jesús. El Evangelio es el plan de Dios para que el hombre de naturaleza pecadora sea salvo, no por esfuerzo, pues es obvio que no puede, pero por la fe, y de esta recibir el perdón y la presencia de Dios por gracia. Dice Juan 3:16, porque de tal manera que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, que no fallezca, no muera, no perezca, mas tenga vida eterna. Hermanitos preciosos de mi corazón y de mi vida, por la fe, si tú tienes fe en Cristo Jesús, no te pierdes, no hay forma de que perezcas. Jesús dijo, el que en mí cree, aunque muera, vivirá. No si una persona cree, dice allí, si una persona cree, no muere y va a tener vida eterna. Puse acá, hermanitos preciosos de mi corazón, no es por fe, no es por obras, es por fe. Pablo explica la forma de tratar con aquellos que no aceptan la fe como el todo para ser justificados y creen que deben hacer más. Sí, toda la gente queremos hacer más y tenemos que parar de ser más y tenemos que dejar que Dios haga lo que Él quiera. Pero no tenemos ninguna necesidad de querer hacer más, pues eso indica que no creemos que ya Dios lo hizo todo, y ese es un gran problema. El Evangelio es la buena noticia. Nadie es justificado por la ley, pues hacer obras, dice otra vez, que nadie es obras, sino que el justificado por fe vivirá, sin obras, solo por la fe. Hermanos, aferrarse a hacer y a cumplir, yo creo que llega al punto de ser egoísmo, es vanidad, es desobediencia. Este ejemplo me voy a quedar un ratito aquí porque creo que hay más información de la que así nomás les quiero dar, pero hay personas que dicen, primero dicen, no puedo ser salvo por la fe porque tengo que hacer esto y esto y esto, pero hay muchas personas que dicen que ellos van a entrar a la tribulación. Sí, y ese es un ejemplo porque no hay necesidad cuando Dios dijo que Él va a venir y va a recoger su iglesia y se va a llevar al cielo y nos vamos a encontrar con Él en la iglesia. En el tiempo de la gran tribulación no se menciona en Apocalipsis la iglesia está en el cielo, fue raptada. Se los prometo que estamos en las bodas del Cordero en el tiempo de la gran tribulación, pero hay gente que como que te reta, una clase de reto y dice, no, es que no entrarías tú a la gran tribulación, no serías capaz. Yo sí, yo muero por Jesús, yo estoy allí. El que no entre tiene miedo y no tiene la gran fe que yo tengo. Y ese es un gran problema porque es igual que esto. Sí, Dios te regala la salvación por fe, o no, pero yo tengo que ganármela. Que no ves que yo soy bien bueno, ve mi santidad, ve todo lo que yo hago, mira cómo yo sano, cómo yo hago, yo como profetizo. Sí, la cosa es de que la salvación ya está regalada, no tienes que hacer nada. Igual que ir a la gran tribulación. Ahí te va, lo de la gran tribulación, porque creo que es importante que lo entendamos. Voy a entrar un poquito en eso. Puse acá de eso. Hay personas que dicen que entrarán a los 7 años de la gran tribulación para probar que sí tenían fe. Y no les importa padecer, dicen ellos, muy machos. Pero el problema es que Dios enseña en la Biblia que su sufrimiento consumado en la cruz es el pago total por nuestros pecados del que cree. Aparte, la gran tribulación, sí, no es tu gran fe la que te hace ya sin pecado, no es tu gran fe, esto es mi esfuerzo, ahora convertimos la fe en algo que nosotros tenemos y que hacemos valer en frente de Dios, lo cual es un regalo, dice la Biblia. La fe es un don de Dios.
el cual no te pertenece porque tú lo ganaste, es un Dios, Él te lo regaló. Si entrar a la gran tribulación sería el mismo punto, porque Dios dijo que Él va a venir y te va a llevar. Ahí te va. Lo escribí todo esto acá. Dice, aparte de la gran tribulación, este tiempo terrible está enfocado en Israel. Dice Jeremías 37. Ciudad, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Esto es, Dios va a tratar con los judíos en los 7 años de la gran tribulación. De ella será librado. El tiempo de la gran tribulación será terrible. Son juicios contra los rebeldes. Es la ira del Cordero que ahora no viene a morir, sino a juzgar. Si el Cordero de Dios va a exponer, va a manifestar su ira contra los rebeldes, va a tratar con el pueblo judío. Sí, y el último dice en la Biblia que ellos van a ser salvos. Ahí te va. Dice Apocalipsis 6, del 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, la gente que está en la gran tribulación, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sí, en el tiempo de la angustia de Jacob, que son los 7 años de gran tribulación, va a ser un tiempo terrible. Sí, la gente va a estar escondiéndose de Dios y van a estar haciendo brujerías, diciendo, a ver Dios, lo que nos quieres hacer. No van a entender todavía. Jesús dijo en Mateo 24 que si Él no recorta esos días, nadie sobreviviría. Sí, el tiempo de la angustia de Jacob, que son el tiempo de la gran tribulación, sí, nadie de nosotros, digamos, queremos estar por gusto. Ahora, si no tuviéramos otra opción, pues nos diríamos que venga la gran tribulación, ¿verdad? Ya ni modo. Pero el Señor dice que Él nos va a apartar de eso. Entonces, ¿por qué creer otra vez? ¿Por qué estar pensando, no, Señor, a mí déjame acá, cuando Él ya dijo que no? Ahí te va dónde. Y es de esta, durante la tribulación, que Jesús nos librará con el glorioso rapto de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Jesús viene, pero no toca el suelo. Por eso no es la segunda venida. Sí, tenemos que entender qué es la segunda venida y cuál es el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia Jesús viene, pero no toca el suelo. En la segunda venida Él viene y toca el suelo. Y hay un terremoto y se abre el río. Sí, porque toca en el monte de los olivos. En el rapto no toca el suelo. Nos lleva y nos encontramos con Él en las nubes, dice la Biblia. Dice, pues estamos con Él en las nubes, en un acto repentino. Sí, este es el rapto de la iglesia, lo cual la Biblia expone. Si no es que alguien lo enseñó, dice, no, es que el rapto es una idea del año 1900, a principios del siglo pasado. Aquí Pablo lo está haciendo claramente, la Biblia lo expone, lo expresa, nadie lo acaba de inventar. Lo entendemos porque aquí dice, 1 Corintios 15:52, dice que es un acto repentino, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 18 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Esto es, ahorita mismo si usted tiene familiares o amistades que murieron en la fe en Cristo Jesús, ya están en la presencia de Él y con Él van a venir y nos vamos a encontrar con Él en las nubes, dice aquí en la Biblia. Dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es, los que ya durmieron están con el Señor, y ese día no nos vamos a adelantar a ellos para estar con Jesús, porque ellos ya están allá. Amén. Dice en el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Rapazo es la palabra en griego. Seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no creo que en esto que está aquí escrito quede alguna duda de que el Señor va a venir, va a rescatar su iglesia, nos vamos a quedar con Él en las nubes, con las personas que ya habían muerto, ¿sí? Y luego que nos alentemos unos con otros en estas verdades, en estas cosas tan bonitas. ¿Por qué entonces alguien dice, yo quito todo eso, a mí no me importa nada de eso y yo prefiero ir? No es opción, ¿verdad? Pero yo prefiero ir a sufrir, a mí que me castiguen, Señor. O sea, no hay ninguna razón para eso. No hay ningún, y es igual que la fe. O yo quiero sufrir por la fe. Yo quiero ganarme la salvación. Se fijan, ese es un buen ejemplo. No hay necesidad, si ya Dios estableció cómo Él quiere, ponerle contra Dios te vuelve a ti un anticristo. No quieres la verdad, eres un rebelde. Dice acá, toda la iglesia, por la obra redentora de Cristo, seremos arrebatados de este mundo para no entrar a la gran tribulación, aún sin que tengamos que probar nada, porque nunca nos pidió nada para salvarnos. Pues si tuviéramos que probar algo, nadie calificaríamos. Parece que no aprendimos nada, aún de Pedro. Mira, Pedro, igual que nosotros, de cabezones. Lucas 22, del 33 al 34. Y él dijo, Señor, dijo Pedro a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Igual que estas personas, yo quiero ganarme las por obras. No, yo quiero ir a la gran tribulación. Yo moriría por ti, Señor Jesús. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Si esos que somos tan bravos, yo me voy a ganar salvación, yo voy a entrar a la gran tribulación porque yo tengo una fe más grande que todos. Jesús voltea con una ternura, nos dice, hoy mismo me vas a negar. De veras en sí no tiene lo que se necesita, mi hijo o mi hija. Sí, yo no sé si lo entendamos, pero eso es lo que está diciendo el Señor, así con toda su dulzura. Si ya Él dijo que es por fe, punto y aparte, si Él dice que nos va a venir a raptar, bueno, aquí estoy, Señor, mi maleta está arreglada. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Tengo hasta lonche. Juan 13:38 dice, Jesús le respondió, lo que Jesús le respondió a Pedro. Dice, Jesús respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedrito? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Versículo 12, que nomás remacha el punto, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí dice que para vivir por la ley, la práctica del cumplimiento perfecto es pues necesario. Si fallas, muerte. Pero para vivir por fe es necesario, eso es por obras. Ahora, para vivir por fe es necesario que Dios, por su gracia, lo haga todo por mí. Sí, necesitamos hacer las obras y luego si fallamos en una muerte, o necesitamos confiar en Dios, el cual nos da vida eterna completa por creer en Él. O nuestro poder, o el poder de Él. ¿Qué escogemos? Tan simple, confiar en Él, hombre. Sentarnos a descansar y a esperar que venga el rato de la iglesia. Tititos, pues acá. Les comparto esto porque no puede ser que Dios diga, te amo. Y si crees, te quito el pecado por gracia y te doy vida eterna. Y muchos digan, no, pues qué facilito. Sino que tenemos que esforzarnos y castigar nuestras almas con ayuno, con sacrificios, obedecer los mandamientos, para así ganar salvación para nuestras almas. Eso decimos. Locamente. Exactamente así piensan los judíos. Quieren ganar salvación. Esto dice Pablo, que hasta podemos discernir el tono que vamos a leer ahorita, la tristeza y la angustia que Pablo tiene por sus hermanos queridos, que quieren ganar salvación a fuerzas con sus obras, con sus sacrificios. Dice en Romanos 10, del 1 al 4, y aquí vamos a cerrar, hermanos. Dice, hermanos, dice Pablo a los judíos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si cada vez que oremos por los judíos, cuando nosotros estamos orando por paz para los judíos, para Israel, tenemos que tener detrás de nuestra mente que queremos que ellos sean salvos, pues.
Porque en sí queremos que tengan paz, pero queremos que tengan paz en su espíritu, que vayan al cielo. Que se ganan con estar todos en paz sin ninguna guerra, pero irse al infierno todos. Necesitan a Cristo Jesús, arrepentirse de sus pecados y confiar en Él para salvación. Necesitamos orar por Israel, como dice Pablo aquí, por su salvación. Dice en el 2, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, sería no conforme a lo que dice la Biblia, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando su gracia, que nos viene por la fe, y procurando establecer la suya propia, que es lo que estamos hablando, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es por la fe, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Súper clarísimo, súper hermoso, apúntenlo, ráyelo y léalo otra vez cuando esté en su casa, porque esta es la verdad y eso es lo que está pasando, no nomás con los judíos, pero con toda esta gente legalista que quiere cumplir. Y, sí, el problema con los legalistas, les voy a decir, si usted es legalista, entonces ya ni modo, ¿verdad? Pero el problema con los legalistas es de que se esfuerzan tanto por cumplir las reglas y regulaciones que cuando ven que tú no estás cumpliéndolas, ellos dicen que tú te vas a ir al infierno y que estás condenado y que Dios está enojado contigo y que eres anatema cuando tú no haces nada o nomás estás sentado esperando que venga el Señor y te rapte. Y ellos porque tienen tanto esfuerzo y se visten de corbata todos los días y hasta acá los cuellos y hasta abajo y todo eso esperando que el Señor sí, los recompense por eso. Sí, el que no lo hace, ese se va al infierno, ve nomás. Ni siquiera se peina para venir a la iglesia. Se quita, no sé, ya ni para qué. Conclusión final, tenemos que establecerlo. La iglesia no entrará a la gran tribulación. No debemos preocuparnos por aquel tiempo. Ahora, preocúpate por el tiempo que estás ahorita. Amén. Segundo, la salvación es por fe. La carga y las obras son de Jesús. Amén. Dios lo hace fácil y el hombre lo hace un caso imposible. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Dirige, por favor, nuestras vidas, gloriosísimo Rey. Ayúdanos para entender estas cosas que son tan simples. Ayúdanos, Señor, para que disfrutemos de tu voluntad. Que escudriñemos no de acuerdo a nuestra denominación, no de acuerdo al grupo religioso donde estemos. Eso es cosa de los hombres, son filosofías que no tienen nada que ver con la verdad. Padre gloriosísimo, ayúdanos para estar de acuerdo a tu voluntad, con tu palabra, en la simple, gloriosa verdad. En ti confiamos. Ayúdanos, Señor, porque estos vasos en los cuales tú has puesto este gigante regalo, estamos queriendo vivir de acuerdo a tu voluntad. Dirígenos, Señor. En ti confiamos, te adoramos. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos míos. Déjenme les digo una cosa antes de venir como Chapulín Colorado un rato. La próxima semana, a la 1:30 de la tarde, el próximo sábado, de ayer en 8, se va a casar la hermana Ignacia.
amado de mi ser, eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Tú eres el Rey. Tú eres gran Rey. En ti hay plenitud. En ti hay plenitud de amor, de paz, de fe, de verdad. En ti, amado de mi corazón. Eres el amado de mi ser, eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser, eres el deseado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Tú eres el Rey. Tú eres gran Rey. Tú eres el Rey. Para poder mostrar a Cristo, necesitamos saber quiénes somos en Cristo. ¿Y tú sabes quién eres en Cristo?